Era el año 1945. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, y las fuerzas aliadas estaban ganando terreno en el Pacífico. Pero en medio del caos de la guerra, hubo un coronel estadounidense que se negó a rendirse. Esta es la historia de un hombre conocido como el brutal coronel estadounidense. El coronel John Adams era un militar de carrera con fama de duro e implacable. Había luchado en múltiples campañas y había visto de cerca los horrores de la guerra. Pero fue su negativa a rendirse lo que lo convertiría en una leyenda. En la primavera de 1945, mientras las fuerzas aliadas se adentraban más en territorio enemigo, el coronel Adams y su batallón se encontraron rodeados por tropas japonesas. Muchos de sus compañeros soldados creían que rendirse sería el mejor curso de acción para perdonarles la vida. Pero el coronel Adams tenía otros planes. A pesar de ser superado en número y armas, el coronel Adams estaba decidido a luchar hasta el amargo final. Creía que rendirse sería una traición a todo lo que defendía como soldado. Consideró que era su deber luchar por su país y sus camaradas. Las fuerzas japonesas lanzaron una serie de feroces ataques, con la esperanza de romper el espíritu estadounidense. Pero el coronel Adams y su batallón se mantuvieron firmes y se negaron a ceder un centímetro. Lucharon con valentía y determinación inigualables, incluso frente a dificultades abrumadoras. Los días se convirtieron en semanas, y el coronel Adams y sus hombres soportaron constantes bombardeos y asaltos implacables. Las condiciones eran brutales, con poca comida y sin tregua de los constantes combates. Pero nunca flaquearon en su determinación de resistir. Las fuerzas japonesas intentaron todo lo posible para obligar al coronel Adams a rendirse. Enviaron mensajes instándolo a deponer las armas y perdonar la vida a sus hombres. Pero el coronel Adams vio estos mensajes como signos de debilidad del enemigo y se negó a ceder. La batalla se prolongó durante meses, y ninguno de los bandos estaba dispuesto a dar marcha atrás. La brutalidad y la intensidad de los combates le valieron al coronel Adams una reputación tanto entre sus aliados como entre sus enemigos. Se hizo conocido como un guerrero feroz que no se detendría ante nada para lograr la victoria. A medida que se difundió la noticia del desafío del coronel Adams, comenzó a inspirar a otros soldados estadounidenses. Lo veían como un símbolo de fuerza y resiliencia frente a la adversidad. Su negativa a rendirse se convirtió en un grito de guerra para quienes aún luchaban por la libertad. Finalmente, la guerra llegó a su fin y las fuerzas japonesas fueron derrotadas. El coronel Adams y su batallón emergieron de la batalla como héroes, y su determinación y coraje inquebrantables les valieron el respeto de sus compañeros soldados. Pero la historia del coronel Adams no termina con la guerra. Su negativa a rendirse tuvo un impacto duradero en él. Quedó atormentado por los recuerdos de las batallas que había librado y las vidas que se perdieron. En los años posteriores a la guerra, el coronel Adams luchó por encontrar su lugar en la sociedad. Luchó con la culpa de las vidas que había quitado, y cuestionó si su pelea había valido la pena. Se volvió recluso y vivió el resto de sus días en soledad. Hoy, la historia del coronel Adams sirve como recordatorio de los sacrificios hechos por tantos en tiempos de guerra. Su negativa a rendirse, si bien algunos la ven como un acto de valentía, también plantea dudas sobre los efectos duraderos del conflicto en quienes participan. El brutal coronel estadounidense que se negó a rendirse será recordado para siempre como un símbolo de convicción y determinación inquebrantables. Su historia es un testimonio del espíritu perdurable de quienes luchan por lo que creen, incluso frente a dificultades abrumadoras. Con el paso de los años, la historia del coronel Adams siguió transmitiéndose de generación en generación. A pesar de su naturaleza solitaria, su leyenda creció y se convirtió en un símbolo de determinación y resiliencia inquebrantables. En las décadas siguientes, el mundo enfrentó nuevos conflictos y desafíos. Las guerras iban y venían, pero el espíritu del coronel Adams perduró en los corazones de quienes escucharon su historia. Las lecciones aprendidas de la negativa del coronel Adams a rendirse resonaron en los individuos e incluso influyeron en las estrategias militares. Su inquebrantable determinación se convirtió en fuente de inspiración, demostrando que a veces las mayores victorias provienen de mantenerse firme frente a la adversidad. Con el tiempo, historiadores y estudiosos profundizaron en la vida del coronel Adams, buscando comprender las motivaciones detrás de su implacable determinación. Analizaron su educación, su entrenamiento militar y las experiencias que lo convirtieron en el hombre en el que se convirtió. Lo que descubrieron fue un individuo complejo. El coronel Adams había crecido en circunstancias difíciles, enfrentando dificultades desde una edad temprana. Fue a través de estas luchas que aprendió la importancia de la resiliencia, y el valor de nunca darse por vencido. Cuando era joven, el coronel Adams se había destacado en su entrenamiento militar, mostrando una aptitud natural para el liderazgo, y un feroz sentido de lealtad hacia sus camaradas. Estas cualidades le servirían bien durante toda su carrera militar. Amigos y compañeros soldados que conocían al coronel Adams lo describieron como alguien que tenía un espíritu inquebrantable, y una creencia inquebrantable en los principios que apreciaba. Para él, rendirse no era una opción, ya que habría significado traicionar todo lo que representaba. La historia del brutal coronel estadounidense que se negó a rendirse también resonó en los individuos a nivel personal.
Muchos encontraron inspiración en su compromiso inquebrantable con sus creencias, estableciendo paralelismos con sus propias luchas y desafíos en la vida. Para algunos, la historia del coronel Adams se convirtió en un símbolo de esperanza, recordándoles que no importaba cuán difíciles fueran sus circunstancias, ellos también podían encontrar la fuerza para perseverar y superar los obstáculos que se interponían en su camino. Otros vieron en la negativa del coronel Adams a rendirse un recordatorio de la importancia de defender lo que es correcto, incluso frente a críticas u oposición. Su convicción inquebrantable sirvió como un poderoso ejemplo del impacto que un individuo puede tener en el mundo. En los últimos años, mientras el mundo lidia con conflictos y desafíos sociales en curso, la historia del brutal coronel estadounidense que se negó a rendirse ha adquirido un significado renovado. Personas de todos los ámbitos de la vida buscan inspiración en la historia del coronel Adams, buscando canalizar su espíritu indomable y su inquebrantable determinación en sus propias vidas. Se esfuerzan por emular su coraje, determinación y negativa a dar marcha atrás. El legado del coronel Adams sigue vivo no solo en los corazones y las mentes de quienes escuchan su historia, sino también en los innumerables individuos que continúan sacando fuerza de su ejemplo. El brutal coronel estadounidense que se negó a rendirse ha grabado su nombre en los anales de la historia. Su historia sirve como testimonio del indomable espíritu humano y del poder de la perseverancia inquebrantable. A medida que el tiempo avanza y el mundo evoluciona, la historia del coronel Adams seguirá siendo un símbolo de fortaleza y resiliencia. Su negativa a rendirse ante probabilidades insuperables seguirá inspirando a las generaciones venideras. Y así, la historia del brutal coronel estadounidense que se negó a rendirse sigue viva, recordándonos a todos el poder del espíritu humano y el increíble impacto que un individuo puede tener en el curso de la historia.